Bueno, entonces vamos a continuar con la lección, ¿no? Vamos a esperar un minutito a que se nos unan los compañeros y luego terminamos con este tema de los documentos notariales. Bueno, buenas noches de nuevo. Vamos a continuar, ¿no? Con este tema de los documentos notariales y hasta mientras estén poniendo su nombre en el chat de vuelta, como siempre, para contabilizar la asistencia y vamos a ir retomando con las escrituras públicas, ¿no? Nos habíamos quedado por acá en lo que es el protocolo, ¿no? Y que es de propiedad. ¿Qué es el protocolo? Es la colección anual y ordenada de las matrices, ¿verdad? Es también el documento original, es también ese empastado donde ese tomo empastado en el que se archivan estas matrices y la documentación base para los otorgamientos de cada una de ellas, ¿no? Entonces se da como un triple sentido al protocolo, ¿verdad? Cuando hablamos del original, de la matriz, es como un sinónimo del protocolo, ¿no? Entonces, cuando hacemos referencia a la matriz, también eh, utilizamos este término protocolo, ¿no? También eh, para, eh, para hacer referencia a al archivo de la notaría y para hacer referencia a esta colección ordenada en los tomos que tiene la obligación el- de elaborar, resguardar y custodiar el notario de fe pública, ¿no? Y que, como hemos dicho, es de propiedad del Estado Plurinacional de Bolivia. Ahora, de acuerdo al artículo 45 de la ley 483, ¿no? Señala que como concepto, ¿verdad? O como definición, el protocolo es la compilación ordenada cronológicamente, dice, de las matrices. Entonces, ¿qué es cronológicamente? En orden de tiempo, ¿verdad? El, o sea, el primero de enero no hay funciones, ¿no? El 2 de enero a las 8 de la mañana sería la primera, ¿verdad? Y luego la que llega a las 8:30 será por la segunda, ¿no? Y después, cuando acabe la jornada, luego el 3 de abril, no se va a contabilizar desde cero, se va a contar correlativamente, ¿no? Entonces, esta compilación que se hace, ¿no? Es lo que se define como protocolo notarial. Y señala también el artículo que estamos viendo, cuáles son las escrituras públicas que forman parte del protocolo, ¿no? Entonces son las escrituras públicas, como estas que estábamos viendo, ¿verdad? Así, esa es una escritura pública, ¿no? Esa forma parte del protocolo. También los testamentos y que estos testamentos pueden ser abiertos o cerrados, ¿no? Cuando es abierto, cuando un testamento es abierto, el, el testador, ¿verdad? El que quiere realizar su última voluntad, va al notario acompañado de unos testigos y lo que va a hacer es dictarle al notario el, su voluntad, ¿no? Y luego está el testamento cerrado, en el que también va con unos testigos al notario, pero ya no le va a dictar nada. El notario no va a saber el contenido del testamento, sino que va a llevarlo en sobre cerrado el testamento para que una vez fallezca vengan estos testigos o uno de ellos a expresar
este hecho y en mérito a, a eso proceder de acuerdo a lo que la ley señala, ¿no? Entonces, estos testamentos cerrados, digamos, muy poca gente lo hace, ¿no? Porque uno, porque la herencia aquí deriva de la ley, ¿verdad? Solamente tienes que ser hijo o esposo o esposa para obtener ese derecho de hacerte declarar heredero, ¿no? Y en el testamento solo puedes disponer hasta el 20% de lo que es tu herencia. Entonces, no mucha gente realiza testamento y menos gente es la que realiza el testamento cerrado, ¿no? Donde dispones de vos, de tus bienes. Y si te pasas del 20%, no quiere decir que no se va a hacer caso al testamento, se va a acatar hasta el límite de lo legalmente permitido, o sea, hasta el 20%, y luego es a tus herederos legales nomás. Otros documentos protocolares son las actas protocolares u otros tipos de documentos que por su naturaleza necesiten de protocolización, ¿no? Entonces, esas actas que por sus características son archivadas de acuerdo a los requerimientos establecidos para los protocolos, también son archivos, o perdón, son documentos protocolares, ¿no? Porque por ejemplo, un acta de una sociedad comercial viene con la transcripción del acta original firmada y esa acta el notario la transcribe, ¿no? Para dar cuenta de la existencia de algún hecho, como por ejemplo de la realización de una sesión ordinaria o extraordinaria del directorio. Entonces, el, este tipo de actas también se archiva de acuerdo al igual que las escrituras públicas, de acuerdo a lo que señala la ley, ¿no? Luego están los poderes en general, que, bueno, los protestos de las letras de cambio, que la letra de cambio es como una garantía, ¿verdad? Yo le traigo una letra de cambio a alguien por un monto, ¿no? Y le digo eh, que, que bueno, me presta el dinero, ¿no? Y le hago firmar una letra de cambio por el valor que le he prestado, ¿no? Y bueno, se establece en el acuerdo de intereses y demás, ¿no? Ahora, esta letra de cambio, ¿no? Tiene un plazo y en este plazo esta deuda tiene que ser cancelada por el deudor, ¿no? Si no, si no cancela, antes de ir a reclamar al juzgado, lo primero que tengo que hacer es reclamar ante el notario un protesto de la letra de cambio, o sea, decirle que no me han querido pagar. Y con ese protesto, ¿no? Reemplaza lo que señala acá de, digamos, con ese protesto de la letra de cambio, ¿verdad? Voy a reemplazar algunos pasos procesales, ¿no? Voy a reemplazar por ejemplo, la escritura pública o el contrato de préstamo, ¿no? ¿Qué voy a hacer? Poner, eh, voy a demandar ante el juez con mi escritura pública y con el protesto de la escritura pública, ¿no? Entonces no va a haber documento de préstamo, ¿no? Porque está otorgado esa letra de cambio, ¿verdad? Entonces, va a reemplazar a la escritura pública en cuanto a documento ejecutivo. Y es también como una garantía ah, para el pago, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es ejecutar la letra de cambio para poder eh,
para poder asegurar la acreencia, ¿no? El derecho patrimonial del acreedor. Otra escritura que tiene que hacerse mediante el protocolo o tiene que archivarse en el protocolo en todo caso, son los poderes, ¿no? Los poderes van en el mismo formato que las escrituras públicas, solamente que no crean, modifican ni extinguen ningún derecho, sino que otorgan facultades y atribuciones para ejercer un determinado acto. Después está la certificación de firmas y rúbricas que antes de la ley 483 no era protocolar, era extraprotocolar, pero ahora, de acuerdo a lo que establece la ley, sí es protocolar, ¿no? Y no se llama reconocimiento de firmas y rúbricas, se llama certificación de firmas y rúbricas, ¿no? Entonces, estos documentos necesariamente tienen que formar parte del protocolo notarial, o sea, de ese archivo, ¿no? Pero no como un carnaval, ¿verdad? En todo un mismo libro, los poderes, las actas, las escrituras públicas, sino que van a estar separados para que sea mucho más fácil de ubicar en el caso en el caso de que las partes así lo soliciten o en el caso de que tal vez venga una inspección por la DIRNOFLUG, ¿no? Ahora que la escritura pública ya habíamos pasado por eso, ¿verdad? El documento matriz es el original y el testimonio de escritura pública es solamente la primera copia de la matriz que está archivada en el notario y que ya no es de propiedad de las partes ni del notario, sino del Estado Plurinacional de Bolivia. Entonces, como ven acá, ¿no? Establece el- acá está la escritura pública, ¿no? Entonces es el medio físico por el que voy a hacer constar la existencia de un negocio jurídico, en este caso de una transferencia, ¿verdad? Y con eso voy a ir a las instituciones pertinentes a que se registre este negocio jurídico o esta creación o extinción de derechos. Ahora, eh, este, estas escrituras públicas, ¿no? Tienen la característica de que en su mayoría están dirigidas a ser inscritas en el registro de las instituciones públicas y por eso es que llevan o conllevan este requisito de ser realizadas mediante escrituras públicas, sí o sí, ¿no? El, como el contrato de anticrético, por ejemplo, que tiene que ser realizado mediante escritura pública de manera ineludible. Entonces, esta escritura pública, ¿no? Contiene un negocio jurídico que, eh, que va a ser registrado en por lo general va a ser registrado en alguna institución, ¿no? Y cuyo original se está quedando en la notaría. Entonces, el, eh, hay que acabar con los trámites lo antes posible, porque no puede ser que te guardes la escritura pública y ya esté validado toda la compraventa, pero sigue en tránsito jurídico tu derecho propietario, ¿no? A pesar de que ya lo tienes en escritura pública y luego eso crea confusiones, ¿no? Entonces lo más recomendable es realizar a la brevedad posible todos los trámites, ¿no? Para que sea efectiva el registro de la escritura pública, ¿no? Porque la escritura pública no te otorga propiedad en el caso de las transferencias. Lo único que te otorga propiedad es el registro
en la institución pública que está encargada de este registro, o sea, en el caso de las casas, derechos reales, en el caso de los autos y las motos, el tránsito. Entonces, en la práctica podrías guardarte tu escritura pública, ¿no? Porque el único plazo que te vence es el de los 10 días para pagar el impuesto a la transferencia, ¿no? Entonces, antes de ese plazo vas, lo pagas, ¿verdad? Te haces calcular en la alcaldía, te vas al banco, lo pagas y después te lo guardas, pues, ¿no? En vez de ir a la notaría y hacer escritura pública, ¿verdad? La minuta y hacer el ingreso en derechos reales y todo lo demás, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Te lo guardas y luego de que te lo guardas, te das cuenta de que otra persona ya había estado como registrada en calidad de propietario de tu bien inmueble, ¿no? Y si vas a querer hacer algo, ya no es pues no, como propietario, ¿no? Alegarás que te han estafado o algo así, pero eh, en definitiva, quien es propietario es el que está en el registro de la escritura pública. Ahora, como dice el Decreto Supremo 2189, la escritura pública es el instrumento que registra un negocio jurídico lícito que crea, modifica o extingue derechos. En el caso de la compraventa, eh, no modifica derechos, sino que crea y extingue derechos a la vez, ¿no? Se extingue el derecho propietario eh, se extingue el derecho propietario del vendedor, ¿no? Al momento de la suscripción del contrato y en el mismo momento nace o se origina el, eh, el derecho, eh, el derecho propietario del comprador, ¿no? Entonces ahí al mismo tiempo extingue derechos y también, bueno, extingue el derecho del comprador y crea el derecho, perdón, extingue el derecho del vendedor y crea el derecho propietario a favor del comprador, ¿no? Pero esto siempre y cuando se proceda con el registro en la autoridad pública encargada de llevar estos registros, ¿no? Como derechos reales, tránsito, en el área comercial, Fundempresa lleva el registro de las empresas. Ahora, en cuanto a su forma, ¿no? No existe escritura pública que no esté redactada en los testimonios notariales o en los formularios notariales, ¿no? Entonces, cada vez que te entreguen un testimonio, tienen que entregarte la carátula y tienen que entregarte el cuerpo del testimonio. Ahora es diferente, hoy por hoy los formularios han cambiado desde esta gestión, pero ese es el contenido formal, podríamos decir, ¿no? O de forma de las escrituras públicas, ¿no? Entonces, para hacer escritura pública, lo primero que tiene que hacer es redactarse en los valores notariales. Y esta escritura pública, ¿no? Que ven que mantiene una estructura formal, ¿verdad? Tiene la carátula, tiene los formularios, si va a abarcar varias hojas, este código va a ser siempre correlativo, 8415, 8416, 8417, ¿no? Para evitar temas de corrupción o de robo de formularios, pero siempre uno está, no está, digamos, exento de cometer errores, ni tampoco los notarios ni sus asistentes, así que ¿qué pasa si se equivocan en el formulario correlativo siguiente, ¿no? Le han metido al revés el reverso de la impresora y ha salido al revés, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que tienen que hacer es nada más guardarse el formulario y al final de la gestión reportarlo como
como que no han utilizado o que lo han cancelado por alguna razón, ¿no? Entonces, esta escritura pública, ¿verdad? Mantiene estos elementos, ¿no? Aparte también tiene que ir el sello rúbrica de la notaría en todas las hojas, desde la carátula hasta la última, tiene que tener sello seco y también tiene que contener las cláusulas notariales, la introducción y la conclusión, ¿no? Y en toda escritura pública que crea, modifica o extingue derechos, vamos a ver que existen algunos sujetos que intervienen en el otorgamiento de las escrituras públicas, ¿no? El primero es el notario, que redacta el documento y le otorga la forma legal bueno, le otorga la forma y la legalidad a la voluntad de las partes. Y también existen las partes, ¿no? Que pueden ser los sujetos del negocio jurídico, o sea, el comprador o el vendedor, pero no siempre va a ser así bilateral, también puede ser, ah, eh, puede ser eh, estas, estas escrituras públicas no siempre van a ser bilaterales, ¿verdad? No siempre van a tener, por ejemplo, comprador y vendedor, obligado y acreedor y deudor, o unos que sean obligados y otros que tengan solo derechos, ¿no? El, puede ser de esa manera, pero también puede ser unilateral la escritura pública, como aquellos actas notariales que versan sobre las declaraciones de los sujetos, ¿verdad? Como la declaración que te exigen de que, ya, presente declaración jurada para trabajar, ¿verdad? Presenta o para que te lo inactiven el NIT, ¿no? Presenta declaración jurada de que has cerrado tu tienda en tal fecha, ¿no? Entonces vas al notario y haces tu declaración jurada, ¿no? Entonces te otorgan el papelito y vas a salvar los requisitos que te han solicitado, ¿no? Entonces, no siempre tienen que ser como estábamos señalando, una parte, contraparte, una pluralidad, ¿verdad? Puede ser un acto jurídico unilateral, pero también puede ser bilateral o plurilateral, ¿no? El, también está como sujeto de la escritura pública el compareciente, los comparecientes y los intervinientes, ¿no? El, bueno, el notario, como ya lo hemos visto, es el que redacta el instrumento, es la autoridad administrativa, ¿no? Las partes son los que están contratando el negocio jurídico, o sea, los que van eh, de aquellos que se les va a crear, modificar o extinguir algún derecho, ¿no? También está dentro de esta estructura los comparecientes. Y los comparecientes son los que van y solicitan la intervención del notario y, en definitiva, concurren al despacho notarial para que se realice esta escritura pública. Y por último están los intervinientes, que son las otras personas que concurren con autorización de cualquier documento, pero que no son partes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son comparecientes? ¿No? Eh, los comparecientes son las personas que han ido a la notaría a solicitar el servicio. Por lo general son las partes, ¿verdad? Si yo me estoy comprando una casa de alguien, vamos a ir los dos, parte vendedora y parte compradora, ¿no? Entonces, eh, los comparecientes normalmente suelen coincidir con las partes, pero a veces no son los mismos, porque a veces los comparecientes son simples apoderados, ¿verdad? Entonces, ahí el compareciente, eh, al, al actuar bajo este mandato, ya no tendría la misma concurrencia o no estaría, digamos,
no correspondería a la misma persona el compareciente que la parte, ¿verdad? La parte es al que estás representando para poder, del que se va a extinguir o modificar o crear algún derecho, ¿no? Y vos como compareciente, ¿qué estás haciendo? Le estás representando, estás firmando, se le estás tramitando, estás pagando, estás firmando o estás realizando los otorgamientos, firmando, autorizando los protocolos, ¿verdad? Firmando documentos notariales y protocolares, extraprotocolares, realizando trámites administrativos, apersonando ante derechos reales y todas las otras facultades que el poder te permita, ¿verdad? Pero no eres la parte, solamente eres un compareciente, porque tú en mérito a tu poder has ido a la notaría. No es de vos la casa, no es de vos la plata, ¿no? Entonces, las partes y los comparecientes pueden diferir, pero por lo general, sí, el, por lo general, digamos, sí coinciden las partes con los comparecientes, ¿no? Pero a veces es una excepción que no coincidan las partes con los comparecientes, ¿no? Y luego están intervinientes, que bueno, los intervinientes no son ni parte ni compareciente, pero sí tienen su firma en el documento, ¿no? Por ejemplo, de los intervinientes, eh, no va a afectarse los derechos, ¿verdad? No va a modificar, crearse ni extinguir ningún derecho, ¿no? Ni tampoco están realizando actos en nombre de otra persona, ¿no? Lo único que están haciendo es cumplir con algunos requisitos o ayudar a cumplir algunos requisitos que la ley exige, ¿no? Entonces, como por ejemplo, ¿qué pasa cuando el notario no sabe hablar quechua? Tiene que hacer llamar a un intérprete, ¿no? El intérprete le va a comunicar al notario todo lo que se dice, ¿no? Y, y bueno, también va a expresar, ¿verdad? Al notario, digamos, sus dudas, sus consultas y también mediante el intérprete se va a realizar esto y se va a realizar toda la interacción mediante el intérprete. Entonces, ¿qué va a pasar? El intérprete también es interviniente en la escritura pública. De él no se crea, modifica ni extingue derechos, pero está ahí su firma porque él ha intervenido, ¿no? No es compareciente, no es parte y no tiene estos, estas mismas atribuciones, sino que solamente es alguien del que está su firma por necesidad, entre comillas, ¿no? Y también están los testigos, ¿no? Cuando te dicen, haz el acta notarial, pero tienes que traer dos testigos, ¿no? Igualito va a ir su firma del testigo en tu acta notarial, ¿no? Pero una vez más, el testigo en ese caso no sería compareciente ni parte, sino solamente un interviniente, ¿no? Que está ahí que está concurriendo en el proceso, porque sin ser parte de ello, así lo ha establecido el negocio jurídico, ¿no? Como en este caso de los testigos o de los intérpretes, ¿no? Entonces, esos son los sujetos de la escritura pública. El notario, como autoridad, las partes en general, que son de las que se crea, modifica o extingue derechos, los comparecientes, que por lo que casi siempre coinciden con las partes, pero pueden diferir cuando son apoderados, ¿verdad? Y los intervinientes que son las demás personas que concurren en la autorización, o sea, personas que, digamos, no tienen nada que ver con el negocio jurídico propiamente dicho, con el otorgamiento, ¿no? Sino que están como que para salvar el walkover, ¿no? Luego están las partes de la escritura pública: encabezamiento, enunciación, exposición, relación, cierre o conclusión, ¿no? Y autorización. Eso es fácil de evidenciar acá en nuestra escritura pública, ¿no? Y con eso terminamos porque ya se nos va a acabar la clase. Y acá está encabezamiento, enunciación, exposición, relación, ¿no? Entonces, aquí está el encabezamiento, ¿verdad? Corresponde testimonio, número. Luego está una síntesis, que sería la enunciación.
Luego está la exposición de todo lo que, eh, de todo lo que han realizado los intervinientes hasta ese punto, ¿verdad? Dice, ante mí han venido los señores con carne de identidad, se han concurrido, han traído una instructiva, una minuta, que transcrita es del tenor que sigue. Y luego realizan el, luego del encabezado, ¿verdad? Y ponerle la síntesis y ponerle esa enunciación y esa exposición, lo que tienen que hacer es copiar el documento base aquí, llegan hasta aquí y ponen minuta, señor notario de fe pública, que en realidad es esto, ¿verdad? Que dice minuta, o sea, minuta, esta es una minuta, ¿verdad? Y dice señor notario de fe pública entre los registros y así mismo está transcrito aquí, ¿no? Entre los registros de escrituras públicas, entonces ese es el cuerpo de la minuta y luego está la conclusión, ¿no? Y esa sería para identificar las partes de la escritura pública, ¿no? El, vamos a quedar ahí porque ahorita en cualquier minuto se nos acaba también el tiempo. No sé si tienen alguna duda con esto de las escrituras públicas. Les voy a compartir también en imágenes o se los voy a subir a la plataforma estas, esta escritura pública y también otra que tengo de un poder, ¿no? Eh, tenía acta notarial, pero no sé dónde está. Voy a buscar para que podamos tener también en el archivo y poder diferenciar más allá de lo que se explica nomás con la teoría, ¿no? Esta es una escritura pública, ¿no? El poder dice poder, es igualito solamente que dice testimonio de la escritura pública de poder, ¿no? Y el acta notarial no lleva carátula, solamente se realiza en este formulario, ¿no? Que no deja de ser igual de riguroso, ¿no? No es porque no tenga carátula, se va a realizar una, se va a realizar un documento que no cumpla con todos los requisitos que la ley establece, ¿no? Entonces, es igual de riguroso, solo que no lleva la carátula, ¿no? Y ese es alguna de algunas de las diferencias, ¿no? De forma. Luego está, acá podemos ver los sujetos de la escritura pública, ¿no? Aquí está con negrita los nombres, ¿no? Y también está, también tenemos en esta escritura pública comparecientes, ¿no? El- no, bueno, acá comparecen las mismas partes, pero tengo otra que les voy a pasar que es con apoderado, entonces cuando firma un apoderado, él es el compareciente, ¿verdad? Y está comprando a favor de el que es la parte, ¿no? Del que se va a modificar o crear o extinguir el derecho. Y luego los intervinientes que, bueno, testigos o intérpretes, como les digo, más que es más común en las actas. En el caso de los testigos, en el caso de los intérpretes, es mucho más común en las notarías que no son del cercado, ¿no? Acá están, de acuerdo a nuestra legislación, cuál es la estructura o los elementos de las escrituras públicas, el encabezamiento, la enunciación, la exposición, la relación, el cierre, la conclusión, la autorización, que quiere decir la firma y el sello del notario, ¿no? Entonces, quedamos ahí, ese nos va a terminar. Aprovecharemos estos últimos minutos para ver si tienen alguna consulta más, o alguna duda, tal vez quieren que se aclare algo más o no sé, les voy a enviar como les digo, esta escritura pública que está completita y para que así tengamos una guía porque vamos a realizar un protocolo y nos va a ayudar de mucho, ¿no? Aunque también tenemos en el libro
que estaba ahí en la fotocopiadora de cómo se hace la guía. Entonces, aquí está la conclusión, ¿no? Aquí la señala bien y hasta antes de la conclusión está el cuerpo de la escritura pública, ¿no? Y la introducción, o perdón, el encabezamiento termina acá donde también está señalado con guiones o con estrellitas. Depende del notario de fe pública, ¿no? Entonces, ese, y no sé si tienen alguna otra duda más. Ninguna, doctor, todo está claro. Listo, doctor, está claro. Ok, entonces, Doctor, sí, una consultita. A la anterior clase lo escuché que hablaba sobre el tema de la compra y venta de movilidades. En este caso, para realizar la transferencia, sería solamente hacer la minuta y la minuta creo que dura algo de 3 meses. No, perdón, el poder dura solo 3 meses, ¿verdad? Y con la el, minuta se puede seguir haciendo transferencias hacia otra persona. sí, bueno, lo, el poder nunca te va a dar el derecho propietario. El poder lo único que te da es facultad de administración, ¿no? Y entre esas facultades, dice, para venderse a sí mismo, para ajustar precio, para hipotecar, para vender a terceras personas, ¿no? Entonces, tú utilizas esas facultades para registrarlo a tu nombre. Entonces, para ponerlo a tu nombre con ese poder, todavía tienes que hacer una minuta vendiéndote vos como apoderado a vos mismo como comprador, ¿no? Ese poder hacen solamente para evitar el pago de impuestos, ¿no? Y como dices, el poder tiene una validez de 3 meses y luego tienes que actualizar. ¿Y qué es actualizar? Es sacar una copia legalizada, porque en la copia legalizada va a ir la fecha, ¿no? Del, del, de cuando el notario te lo está legalizando y entonces quiere decir que el notario ha revisado que sigue vigente el poder. Porque el poder cualquier día, el dueño te lo puede revocar sin preguntarte y sin avisarte, porque él es el dueño de los derechos, ¿verdad? Solo te está otorgando ciertas atribuciones. Y así, digamos, se evita el pago de impuestos, porque el comprador, si lo que quiere hacer es comprar y vender, de nada le sirve registrar la minuta a su nombre porque va a pagar 3% de impuestos, va a hacer todo un trámite y luego al día siguiente lo va a vender. Entonces eso no les reporta, digamos, una buena inversión. Y por eso agarran y el poder tiene una facultad de sustituir el poder y le pasa con esa facultad, le sustituye a otro, pero eso perjudica al que tiene registrado a su nombre en el sistema, porque como su apoderado nunca ha hecho cambiar de nombre, entonces él sigue obligado de impuestos. Si le agarran con narcotráfico y se escapa, a él le van a buscar, lo propio en los accidentes de tránsito. Entonces, lo único que te transfiere el derecho, lo que te da, te permite registrar tu nombre, es la minuta de transferencia, ¿no? Pero si no tienes dinero para pagar los 10 días, si lo piensas vender y todo, ahí es cuando actúa el poder. Pero ya se ha utilizado de manera irregular los poderes y han generado perjuicios nada más, ¿no? Y por eso es que ahora duran 3 meses. En lo general, en ninguna parte de la ley del notariado vas a encontrar que el poder tiene una duración, ni en el Código Civil. El poder tiene vigencia mientras no se cumpla el mandato, mientras no te lo revoquen. Pero el tránsito le ha puesto 3 meses porque para apurar el registro del derecho propietario, ¿no? Pero si no puedes en los 3 meses, no quiere decir que tienes que hacer otro poder, solo anda y saca una copia legalizada con la fecha actual y listo. Y esa copia legalizada me habilita otros 3 meses más, doctor. Claro, porque Y tú solo se sacas la puede copia, hacer. no saques un segundo testimonio porque te cuesta otros 200 pesos. La copia legalizada cuesta 40 y tiene la misma validez y va a ir el sello de legalizado con la fecha de hoy, por ejemplo. ¿No ve? Entonces eso quiere decir que el poder todavía no ha sido revocado y sigue vigente. Eso está diciendo el notario con su firma. Entonces va a agarrar el policía y va a decir, ah, sí, sigue vigente ya, normal. Pero ni siquiera tendría que mandarte a hacer eso, porque en la carátula está
está el teléfono del notario. Entonces, ¿qué podría hacer? Llamar a la notaría y decir, doctor, sí, el poder número 500 quebrado 2021 está vigente. Allá, llame en 5 minutitos. Ah, sí, oficial, está vigente. Siga nomás con el registro. Ya, listo, chao, chao. Pero no, hay que hacerle gastar nomás al contribuyente, ¿no?